Hola, bienvenidos a esta exposición que forma parte de las sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior Comipens 2025, correspondiente a lo que es la sección de Química. Soy el profesor Oscar Juvenal Durán Reyes y vamos a empezar a compartir pantalla para esta exposición. El tema está la periódica, el número de sesión es la 11. Esta clase está programada para el 29 de marzo de 2025. Les reitero el gusto de compartir este espacio con ustedes. Reitero mi nombre, Óscar Juvenal Durán Reyes. Decíamos el tema tabla periódica con los subtemas siguientes. Historia y uso de la tabla periódica. Clasificación de los elementos químicos. Resultados de aprendizaje. Revisar aspectos generales en la clasificación de los elementos químicos. Revisar la estructura y arreglo de los elementos químicos conforme a los criterios de ordenamiento. La pregunta detonadora es la siguiente. ¿Qué es la tabla periódica y cuál es su utilidad? Pero antes de continuar, necesitamos que el alumno tenga a la mano una tabla periódica. Si no es así, da pausa en el video, por favor, para que traigas tu tabla periódica. Es fundamental para la exposición que la tengas, por favor. De nada sirve que reciban la información del video si no realizas los ejercicios directamente. Es importante que tengas la tabla, pausa el video si todavía no la tienes a la mano y continuamos. Primero hablemos de la historia de la tabla periódica. El primer eh, intento de ordenar los elementos fue con Dalton. Y los símbolos eran básicamente círculos con puntos, como se ve en la pantalla. Eran muy pocos los materiales que se tenían en esa época y de hecho no solamente había elementos, sino dentro de esta propuesta de tabla había también compuestos. Ok, a lo mejor ahora nos suena un tanto muy alejado de la realidad, pero fue un primer paso de intento de ordenamiento y siempre el primer paso es muy importante. Este fue otro de los grandes aportes que realizó Dalton. Antes de continuar, quiero aclarar que existen muchas propuestas de tabla periódica. Vamos a mencionar en esta exposición las más usuales, las más reconocidas y que podrían ser motivo de pregunta en el examen. Ok, entonces aquí vamos a hablar de las teorías de elementos de Dobereiner. Ya empezaron a ver que había cierta similitud o un comportamiento, ¿sí?, común entre los elementos y básicamente basado en los pesos atómicos. Entonces aquí hablaron de triadas, esto es decir, elementos que tenían cierta cercanía en sus valores de pesos atómicos. Posteriormente, Newlands propuso su arreglo de octavas de elementos. Él era músico y encontró que curiosamente había cierta reproducibilidad o cierto comportamiento periódico, ¿sí?, de los elementos relacionándolo con lo que son las octavas musicales. Y aquí tenemos su propuesta. Finalmente, tenemos la tabla periódica de elementos de Mendeleev, donde se consideran los 63 elementos conocidos de la época. Este es un gran avance, ya que caracterizaron más puntualmente los elementos y encontraron que se podían agrupar. Ya empezaron a hablar de grupos de lo que serían las columnas. Y algo muy importante es que no solamente caracterizaron los elementos de la época y empezaron a darles un arreglo en una estructura plana, sino que dejaron el espacio para otros elementos que no se conocían, pero que por sus características se pensaba que en algún momento se iban a reconocer o descubrir. Esta es una propuesta muy importante. De ahí ya surge lo que es la tabla periódica moderna llamada larga o expandida, donde ya vienen las columnas lo que van referente a los grupos y las líneas referentes a los periodos, la ubicación de los números atómicos, etcétera. Vamos a ver a detalle cada uno de estos aspectos. Primero, considero que para identificar bien la funcionalidad de la tabla periódica es importante que recordemos el modelo atómico de Rutherford, donde tenemos un núcleo positivo gracias a la presencia de los protones, acompañado de los neutrones que no otorgan carga, pero forman parte de la masa atómica, y alrededor, en orbitales, se encuentran los electrones girando. Es muy importante tener en mente este modelo.
Este esquema, bueno, solamente quise agregarlo para acotar que los modelos atómicos son de alguna forma esquemas de algo didácticos o de cercanía al conocimiento, pero realmente no hay o esas líneas sobre las cuales giran los electrones, ¿sí? Y son espacios donde más probablemente se encuentren los electrones girando alrededor de los núcleos, pero esto se verá a detalle en los modelos atómicos. Hay algunos datos a considerar que requieren nuestra atención, ¿vale? El número atómico que representamos con la letra Z minúscula es la cantidad de protones de un átomo. Es la cantidad de protones que tiene un átomo, recordémoslo. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último orbital. Y también recordemos que el átomo es eléctricamente neutro. Bien, en esta tabla periódica hablemos del primer factor de orden de la misma, que es el número atómico. Ese número que encontramos el hidrógeno 1, el helio 2, litio 3 y así sucesivamente, no es solamente un orden como tal, tiene un dato químico y lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. El número atómico nos da la cantidad de átomos, perdón, de protones. Perdón, la cantidad de protones, es decir, el hidrógeno que tiene el número atómico 1 tiene un protón. El helio que tiene el número atómico 2 tiene dos protones. Vamos a ver el magnesio que tiene el número atómico 12 tiene 12 protones. Ok, según lo que acabamos de mencionar, ¿qué elemento químico tiene 17 protones? Chécalo en tu tabla, ¿cuál sería? ¿Cuál es el que tiene 7 protones? El que tiene el número atómico de 17, que es el cloro. ¿Qué elemento químico tiene 38 protones? Chécalo en tu tabla periódica. El estroncio tiene el número atómico 38, por lo tanto tiene 38 protones. Entonces estamos viendo que este número no es solamente un consecutivo, tiene un dato químico, es la cantidad de protones. Y es el primer factor de orden porque diferencia entre los elementos, ya que no hay dos elementos químicos que tengan la misma cantidad de protones. Ok, también vimos en la diapositiva anterior que el átomo es eléctricamente neutro. Si el átomo es eléctricamente neutro, quiere decir que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Repito, el átomo es eléctricamente neutro. Para que eso sea cierto, debe tener la misma cantidad de protones que de electrones. Luego entonces, si el berilio tiene el número atómico 4 y tiene 4 protones, debe tener 4 electrones. Vamos con el calcio. ¿El calcio qué número atómico tiene? Chécalo, está a la izquierda de tu tabla periódica. Tiene el número atómico 20. Si tiene el número atómico 20, ¿cuántos protones tiene? 20. ¿Y cuántos electrones? 20, porque el átomo es eléctricamente neutro. Siguiendo este orden de deducciones, identifica qué elemento químico tiene 7 electrones. El nitrógeno. Si el nitrógeno tiene el número atómico 7, quiere decir que tiene 7 protones, en consecuencia tiene 7 electrones. ¿Qué elemento químico tendría 33 electrones? Chécalo. El arsénico, ya que tiene el número atómico 33, corresponde a tener 33 protones, en consecuencia 33 electrones. ¿Ok? Entonces, debemos estar listos para la pregunta que nos hagan en cualquier sentido. Entonces, recuerda, el número atómico nos da la cantidad de protones y como el átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Continuamos. En la tabla periódica actual, la moderna, decíamos, consta de 118 elementos que se ordenan según sus propiedades en columnas, grupos y filas o periodos. Ya vimos que el primer factor de orden es el número atómico que corresponde a los protones. Los grupos o familias son las columnas verticales, verticales. Ahí están señaladas con flecha. Mientras los niveles o periodos son las líneas horizontales, horizontales. Ok, vamos a ver a detalle estos aspectos. Vamos a iniciar con lo que sería grupos o familias. Ok,
Primero, recuerda, tenemos una categorización de grupos, bloques A y B. A y B en los extremos, izquierda y derecha, y en el centro, los grupos B. ¿Sale? Recuerda que para tomar nota puedes ir realizando pausa en el video. Entonces, este esquema es muy importante que lo tengas en mente. Lo que serán los bloques A y B. Bien, aquí lo vamos a ver más a detalle. Dentro de lo que son los elementos, los grupos, tenemos los grupos A y B, que checa cada uno tiene su nombre, cada columna. Se dan números romanos y con letra A o B mayúscula. Tiene que ser mayúscula. En química tenemos mucho lo que es simbología, ¿sí? Debes escribirlo. Aquí vemos el número 1 romano A. En el grupo 1A, ¿quién tenemos? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Vamos al otro extremo. ¿Dónde está el grupo 3A? Vamos a la derecha. 3A, identifícalo. Tenemos alboro, aluminio, galio, indio y talio. Grupo 4A, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y así vamos identificando hasta llegar al 8A, donde tenemos el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Vale? Cabe mencionar que en este esquema no estamos considerando los elementos, parte final de los 110 en adelante. ¿Por qué no están considerando para esta exposición? Porque son elementos que no se han encontrado en la naturaleza. Se han elaborado de forma sintética, es decir, el hombre los ha estructurado, los ha fabricado para demostrar que la estructura es viable, que no es estable, porque su vida media es de menos de una millonésima de segundo. Es decir, un parpadeo dura más que la vida media de estos materiales, por lo tanto no tiene ninguna aplicación científica, industrial, comercial, etcétera. Y falta caracterizarlos mucho. Entonces, por eso no los vamos a considerar para efectos prácticos de lo que es el curso en general. Bueno, entonces, tenemos en la parte en medio los grupos B, también B los romanos, 3B, 4, 6B, 5B, etcétera. El bloque B se llama metales de transición. En la parte inferior tenemos metales de transición interna. Esos dos son bloques B. Bien, ahora volvemos al grupo 1A. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Aparte de llamarse 1A, en la parte superior podemos ver un consecutivo del 1 al 18. ¿Ok? Ese es un consecutivo que se le da del 1 al 18. Eso es una propuesta que ha hecho Yupac. Bueno, más que propuesta, ya dio la instrucción de que va a ser el nuevo nombre de los grupos, ya que Yupac es el organismo internacional que se encarga de regular todo lo que es estequiometría y nomenclatura de química orgánica y no orgánica, Yupac, ¿vale? Entonces dio la instrucción que en cambiar los nombres en vez de A y B, poner del 1 al 18. Sin embargo, todavía coexisten las dos nomenclaturas. Por eso las presentamos y es importante que te sepan los dos. Por ejemplo, bueno, el consecutivo del 1 al 18, te aclaro, pues lo puedes ver, son números arábigos y en la parte de los grupos A y B son números romanos. El grupo 1A también se llama grupo 1. El grupo 2A también se llama grupo 2, arábigo. El grupo 3A también se llama grupo 13. El grupo 4A, 14 y así sucesivamente. Según lo que acabo de mencionar, checa en el esquema, ¿qué otro nombre tendría el grupo 5A? Arriba lo vemos en la parte superior, sería el 15, ¿verdad? Muy bien. El grupo 8A, ¿cuál sería su otro nombre? 18, ya que lo tenemos en la parte superior. Entonces son nombres que coexisten. Bien, ok. Otro nombre que tienen los grupos, aquí lo tenemos. El 1A, metales alcalinos, el 2A, metales alcalinotérreos, 3A, familia del boro, 4A, familia del carbono, 5A, familia del nitrógeno, 6A, calcógenos, 7A, halógenos, 8A, gases nobles o inertes. Es decir,
agregamos otro nombre. Esto pues, sucede para los grupos A. El grupo 1A, que ya quedamos que también se llama grupo 1, también se llama metales alcalinos. El grupo 2A, que también se llama 2 en arábigo, también se llama metales alcalinotérreos. Vamos, el grupo 3A, que quedamos que en arábigo sería el 13, ¿qué otro nombre tiene? Familia del boro. Y así sucesivamente. Estos nombres personales para los grupos se dan para los grupos A. Ok, checa. ¿Qué nombres, qué otros nombres tiene el grupo 7A? Checa los 7A. En la parte superior, en en el esquema podemos ver, también se llama 17, y en la tablita podemos ver que el 7A también se llama halógenos. Ok, vamos a ver para el grupo, para practicar. Grupo 6A, los elementos del grupo 6A. ¿Qué otro nombre tiene ese grupo? Chécalo. Ok, si dijiste 16 en arábigo y sí, lo que sería calcógenos como nombre personal, tienes razón. ¿Vale? Entonces son la gama de nombres que pueden tener un mismo grupo. ¿Vale? Y hay que estar listo para contestar en el examen. Si nos dicen, por ejemplo, son los elementos que están en el grupo del nitrógeno y te ponen elementos, tendrás que saberte, sí, que en el nitrógeno es el grupo 5A y todos los elementos que están ahí. Ahora, bien, antes de continuar, ¿qué pasa si te sabes todos los nombres de los elementos y te dicen la pregunta? Dime los elementos del grupo 5A, ¿sale? Y te dan las opciones. De nada va a servir que te sepas bien dónde está ubicado el 5A, que se llama 15, ¿vale? Que también se llama familia de nitrógeno, si no te sabes los símbolos químicos. Entonces, es muy importante que te sepas los símbolos químicos. Entonces, si no es una pregunta casada de examen, ¿eh? Varían muchas preguntas, pero siempre hay una pregunta de simbología química, de símbolos de los elementos. Entonces, dale una buena repasada a los símbolos de los elementos. Sobre todo a los grupos A. No te voy a decir que toda la tabla periódica. Los grupos A y de los grupos B, los más usuales. Los metales que conoces de toda la vida, que en casa se usa, no sé, o que has oído siempre del oro, la plata, el cobre, sí. Esos materiales que son de referencia rápida, esos, apréndetelos. No necesariamente, no te van a preguntar, por ejemplo, por el osmio, ¿sí? El hafnio. La verdad, no, son de los metales de transición y de transición interna, te preguntan los usuales. Entonces, repasa los elementos químicos, su simbología. Es fundamental para el examen. Ok, volvemos a la estructura de la tabla periódica. Ya hablamos de los grupos a familias. Ahora vamos a hablar de los niveles o periodos, que son, sí, las líneas horizontales, que nos dice que son del 1 hasta el 7, ¿vale? Del 1 al 7. Estos periodos, ¿vale? Por definición, un periodo, el número de periodos nos indica la cantidad de orbitales que tiene un átomo. Recuerda el esquema del modelo atómico de Rutherford. El periodo nos indica la cantidad de orbitales que tiene un átomo, es decir, todos los elementos que están en el periodo 1, en este caso, es como una línea imaginaria, ¿vale? Hidrógeno y helio, los dos tienen un periodo. En el periodo 2 tenemos litio, berilio, de ahí nos saltamos siguiendo la línea imaginaria, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Todos estos tienen dos orbitales. En el periodo 3 tenemos sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Todos esos tienen tres periodos. Y así, tres orbitales gracias al periodo 3 y así sucesivamente. Si esto es cierto, dime, reflexiona cuántos orbitales tiene el bromo, símbolo químico Br. Localiza el bromo e indica cuántos orbitales tiene. ¿Ok? Si mencionaste cuatro, tienes razón, ya que está en el periodo 4. ¿Cuántos orbitales?
tiene el francio. Recuerda que el símbolo químico del francio es Fr. Muy bien, si mencionaste 7, tienes razón, ya que está en el periodo 7. Bien, entonces recuerda, el número de periodo nos indica la cantidad de orbitales. Ok, vamos a ver a detalle esta información. El número de periodo nos indica la cantidad de orbitales que tiene un átomo. Es decir, que todos los elementos que están en el periodo 1, como el hidrógeno y helio que mencionamos, tienen un orbital, tienen su núcleo y un orbital. Todos los elementos que están en el periodo 2, como el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, tienen dos orbitales, checa ahí el esquema. Y así sucesivamente en todos los periodos. Reflexiona, cada uno de estos elementos tiene un número atómico distinto, por lo tanto tiene una distinta cantidad ¿sí? de protones y de electrones. Entonces, esa distinta cantidad de electrones los distribuye en la misma cantidad de orbitales. Todos los elementos de un mismo periodo distribuyen sus electrones en la misma cantidad de orbitales, obviamente de distinta manera el acomodo, pero en la misma cantidad de orbitales. Fíjate qué maravilla. Por eso la tabla periódica se llama así, porque se dan datos o análisis de información periódica. ¿Sí? Ok, voy a leer lo que dice aquí. Observa que no importa el grupo al que pertenezcan los elementos, lo que se considera la línea periodo a la que pertenecen. Asimismo, en el periodo 3 se encuentran los elementos que tienen tres orbitales, es decir, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón, que los hemos mencionado. Esto nos indica que independientemente de la cantidad de electrones y protones que tengan, todos estos elementos y del grupo al que pertenezcan, todos tienen tres orbitales. Ok. Bien, esos son los aspectos fundamentales de la composición de la tabla periódica. Existen muchos otros datos más, porque una tabla periódica es una pequeña enciclopedia en un plano. Lo importante es saberla leer. No tenemos que aprendernos toda la composición de la tabla periódica. Lo importante es saberla usar, ¿vale? Y bueno, vimos lo que serían el- los grupos, los periodos, el- lo que serían también lo que serían los electrones, lo que serían la igualdad de carga. Nos falta un aspecto que vamos a regresarnos ahorita dentro del grupo. Bien. Mencionamos en los conceptos previos que el concepto de, o la definición de electrones de valencia. Recordemos, los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último orbital, en el último periodo que acabamos de comentar. Ok, ya tenemos claro la cantidad de periodos. Regresamos con esta información a los grupos. Era importante también verlos, ese dato de periodos antes de hablar de esta situación. Bien, los electrones de valencia son los que se encuentran en el último orbital. Cuando hablamos de familias o grupos, es como las familias humanas, tienen algo en común. Sí, a lo mejor tú tienes unos vecinos que se llaman, no sé, los Gómez por inventar algo y todos a lo mejor son rubios. Tienen características comunes. Claro, aquí en química no son características genéticas, pero son características químicas. Todos los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia. Todos los elementos del grupo 2A tienen dos electrones de valencia. Y así sucesivamente para todos los grupos A. Esto sucede para los grupos A. Todos los elementos del grupo 3A tienen tres electrones de valencia, es decir, boro, aluminio, galio, indio y talio. Repito, para los grupos A, la cantidad de electrones de valencia corresponde directamente al número de grupo. La cantidad de electrones de valencia corresponde a la cantidad, sí, la cantidad de electrones de valencia, perdón, corresponde al número de grupo. Si eso es cierto, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Reflexiona. 6.
ya que está en el grupo 6A. Así de fácil, no porque sea química tiene que ser complicado. Recuerda, para los grupos A, el número del grupo nos indica directamente la cantidad de electrones de valencia. Si eso es cierto, nuevamente, ¿cuántos electrones de valencia tiene el bromo? Si dijiste 7, estás en lo correcto porque está en el 7A. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el criptón? Cierto, si dijiste 8, estás en lo correcto, ya que está en el grupo 8A. ¿Sale? Entonces, la tabla periódica es, ¿sí?, un instrumento, una biblioteca plana que bien analizada nos sirve para caracterizar a las sustancias, en este caso los elementos químicos. Bien, te recuerdo que un servidor tiene lo que es una biblioteca química, al cual puedes acceder ya sea con este enlace o lo que sería este, el QR. Vamos a acceder. Ok, deja compartir, vamos a acceder a ella. Aquí está. Bien, en esta página, recuerda, bueno, en la exposición donde tuve la oportunidad de también grabarla, ¿vale? Mencionaba que en esta página tengo varios recursos que sirven para reforzar, ejercitar los conocimientos. En este caso, tenemos para lo que es checar los elementos químicos este ejercicio. Bien, dejen asegurarme que se esté compartiendo. Aquí está, ahí está. Bien. Al dar clic en este ejercicio, ahorita repito dónde está el enlace, aparece esta actividad donde te va mencionando el elemento y tú tienes que señalar el símbolo. Por ejemplo, en el anterior al carbono, aquí dice berilio, hay que buscar su símbolo químico, aquí está. Ahora nos pregunta por el oxígeno, vamos por él. Sodio, aquí está. ¿Vale? Ahora nos pregunta por el cloro, lo señalamos. El litio, lo señalamos. Entonces, este ejercicio te sirve para reafirmar lo que mencionábamos, que es muy importante, los símbolos químicos y su nombre. Y lo puedes aquí tú cambiar las variables, hacerlo más complejo, reducir el tiempo de la prueba, etcétera. Bueno, vamos a terminar el neón. Nitrógeno, ¿cuál sería? Reflexiona cuál es el símbolo químico del nitrógeno. Si dijiste N, tienes razón. Hidrógeno sería H. Nos pregunta ahora el magnesio. Reflexiona cuál sería el magnesio, ubícalo en la tabla. ¿Estás de acuerdo? Aquí está. Silicio. Ahora, ubica al silicio. Hago una pausa para que reflexiones. Ahí está. Azufre. ¿Cuál sería el símbolo químico del azufre y dónde está? ¿Sí? Aquí está. Boro. ¿Cuál sería el símbolo químico del boro? Aquí está. Del argón. Símbolo químico del argón. AR. ¿Vale? Helio. Símbolo químico del helio. ¿Cuál sería? Reflexiona. H. Si dijiste H, correcto. Aluminio. Ok. Ahorita nada más para que veas cómo funciona el programa. Voy a contestar mal con toda intención, con toda intención. Vamos a señalar otro que no sea el aluminio, ¿vale? Voy a señalar con toda intención uno que no corresponde. Voy a señalar aquí el hierro, ¿vale? Para que veas que el sistema califica todo el sistema del flúor, todas tus respuestas para el flúor, que sería el símbolo químico F. Con toda intención vamos a poner otro cualquiera. Vamos a ponerlo mal. Fósforo, que sería el símbolo químico P mayúscula. Vamos a poner otro. Y aquí te da las respuestas, te califica cuáles fueron aceptadas, te dice, bueno, cuántas tuviste aceptadas, cuáles te equivocaste, ¿sale? Y te señala cuáles son los equivocados. Entonces, esta actividad te da la evaluación y te indica los que tuviste mal, ¿sale? Bien, si quieres corregir los errores, volverlo a hacer, aquí te da la opción. Bueno, te invito a que practiques con él y voy a regresar nuevamente a la biblioteca química. Ok, dame un segundo. Un segundo, vamos a regresar a la biblioteca química.
Ok, un segundo compartimos. Aquí en esta página de un servidor les digo, tengo varios recursos. Tal vez unos creados por mí, pero otros, los que no son creados por mí, son de acceso libre, no hay ningún problema. Aquí en la publicación 11 tenemos todos estos recursos para practicar lo que vimos en esta sesión. Todos estos, todos estos. Vamos a ingresar a uno. A ver, al azar, vamos a abrir este. Ok, se está cargando. Ok, se está cargando, está un poquito lento ahora. ¿Vale? Ok. ah, Se alentó de repente mi internet, a ver si no se corta. Mi internet está teniendo problemas. Ah, caramba. Espero que no se corte. Bien. A ver, voy a compartir otro ejercicio. La misma página web está este otro ejercicio, ¿sale? Donde puedes ir localizando, ¿sí? Relacionando lo que sea el símbolo químico con su nombre. Por ejemplo, para lo que sería el potasio, ¿cuál sería el símbolo químico del potasio? Reflexiona, ubícalo entre las opciones que están. Ok, si dijiste que es K, tienes razón, lo arrastras y desaparece. Si no es en la relación adecuada, por ejemplo, bario, lo voy a poner ahorita con el magnesio y no lo permite. Entonces solamente va a desaparecer de pantalla cuando se asocie el símbolo con el nombre correcto. ¿Sale? Ok, vamos aquí, por ejemplo, con el sodio. Aquí el símbolo químico del sodio será Na, si estás de acuerdo. Ok, vamos a buscar el calcio. Reflexiona, ¿cuál es el símbolo químico del calcio? Ok, si dijiste Ca, tienes razón, lo arrastramos. Ok, seguimos buscando el francio. Símbolo químico del francio, hace rato lo mencionamos en un ejercicio. Ok, francio, lo unimos. Y así sucesivamente. Entonces, ahí aquí te va llevando el tiempo y al final te señala nuevamente los aciertos. ¿Vale? Bien, regreso. Ok, regreso a la biblioteca. Aquí está. Bien. Entonces, aquí tenemos, son alrededor de 10 recursos que puedes ingresar para probarte, ponerte a prueba. Y al ponerte a prueba sirves para reafirmar y te da oportunidad de volverlo a hacer, volverlo a hacer. Entonces, la verdad, te dice de las partes de la tabla periódica, de lo que serán los periodos, grupos, todo lo que vimos, ¿sale? Todo lo que manejamos también de los símbolos químicos está aquí, ¿sale? Déjenme ver si ya está disponible, ya se cargó el otro. Vamos a compartirlo rápidamente, ¿sale? Aquí está. Damos clic en jugar y vamos contestando. Te dice cuántos periodos tiene la tabla periódica. Te da opciones 7, 4, 5. Reflexiona cuántos serían. 7. ¿En qué posición se encuentran ubicados los grupos en la tabla periódica? ¿Forma horizontal, vertical o ninguna de las anteriores? ¿Recuerda cuál sería? ¿Vertical o horizontal? Recuerda, vertical es así, horizontal es acostado. Los grupos se refieren a las posiciones verticales, ¿verdad? ¿Quién fue el que organizó la tabla periódica? Da opciones, Mendeleev, Oparin y ninguna de las anteriores. Vimos en la exposición que era Mendeleev. ¿Sí? ¿Cuántos electrones de valencia tiene un elemento que se encuentra en el grupo 1A? Quedamos que el número del grupo te daba la cantidad de electrones de valencia, un electrón. Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, bueno, ya no analizo más para que tú practiques. Para mí lo importante es que conocieras este espacio, este espacio y pues lo aprovecharás. Te invito a que lo aproveches, ¿sale? Vuelvo a compartir lo que es la presentación. Ya nos encontramos cerca del cierre de la misma. Bueno, ya hablamos de lo que sería esta biblioteca química, donde hay ejercicios. Vamos a realizar actividades de cierre. Vamos a contestar unas preguntas tipo examen, ¿vale?
Son elementos pertenecientes al grupo 4A. Reflexiona cuáles de estos bloques serían los elementos pertenecientes al grupo 4A. Ok, la respuesta correcta es C. La siguiente pregunta corresponde a la cantidad de orbitales que tiene un átomo. Cantidad de orbitales. Recuerda cuál es aquel parámetro que nos indica la cantidad de órbitas, orbitales o niveles de energía, que también sería otro nombre que tienen. ¿Cuál sería? La respuesta correcta. Si dijiste periodo, estás en lo correcto. Los símbolos químicos del carbono, calcio, cobalto y cloro son respectivamente, y cuidado porque así vienen las preguntas de examen, ¿eh? Aquí estamos uniendo varios elementos que tenían cierta similitud. Entonces, reflexiona cuáles serían carbono, calcio, cobalto y cloro, en el orden que está planteada la pregunta. Reflexiona y la respuesta correcta sería la opción A. Ahí están los símbolos químicos correspondientes. E insisto, es una pregunta casada de examen. Tienes que tener muy claro la simbología de los elementos químicos. La pregunta final. ¿El símbolo del platino es? Reflexiona cuál sería. Ok, si dijiste D, estás en lo cierto, PT. Ok, volvemos a la pregunta detonadora. ¿Qué es la tabla periódica y cuál es su utilidad? La tabla periódica, vimos, sí, es una biblioteca plana para un químico, y dígase químico, el estudiante, sí, de cualquier nivel, hasta el profesionista. Su utilidad es caracterizar los elementos y posicionarlos dentro de agrupaciones que nos sirva para interpretar su información y llevarlos a una serie de análisis como enlace químico, estructura de Lewis, que corresponde a la sesión 10, que seguramente ya viste. Entonces, la tabla periódica es una biblioteca para un químico. Y bueno, déjame decirte que esto todavía no termina. Tenemos propuestas muy formales de tablas periódicas. Checa, todas estas propuestas son formales y el mundo científico está validando cuáles serían las adecuadas para el siguiente paso. ¿Sale? No tarda mucho, pienso yo, para que nuestra tabla periódica larga, ¿sí? Pase ahora sí que a la historia, y alguna de estas propuestas llegue a ser la que se aplique en ciencias. Y quizá algunos de ustedes participen en el desarrollo de este tipo de propuestas, ¿sale? Los que les interese el mundo de las ciencias. ¿Sale? Bueno, aquí están las fuentes de información manejadas para esta sesión. Pues agradezco su atención para esta exposición, que fue de tabla periódica. Soy el profesor Óscar Juvenal Durán Reyes, y ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Hasta luego.